Muy buenas noches a todo mi público de YouTube. Como yo les prometí, voy a leer un material súper interesante. Antes que nada, te pido que hagas clic en la campanita, clic en el botón de notificaciones para que te puedan llegar todos mis videos y todo lo que yo en este momento estoy haciendo. Antes de empezar, te doy la cordial bienvenida si eres nuevo a mi canal y espero que todos los videos y las notificaciones te lleguen. En este momento voy a empezar, en este específico momento voy a empezar a leer un material muy interesante. Yo me di a la tarea de transcribirlo. Como ustedes pueden ver, incluso lo subrayé. Es un material de ciencia política muy interesante. Yo lo catalogo de ciencia política porque trata toda la problemática de Venezuela. Y me di a la tarea de transcribir la manera magistral en que un doctor, ¿verdad?, en una ponencia, vamos a decir, en 5 minutos resumió la problemática de Venezuela y la problemática de Hispanoamérica. Estas son palabras del doctor Carlos Sánchez Versailles, o Versailles. Carlos Sánchez Versailles. Voy a leer a continuación el material, me parece extraordinario. El material se titula Castrochavismo. Él ha escrito un libro magistral acerca de lo que es el castrochavismo. Lo invito a que ustedes lo lean. Es un material excelente. Entonces él dice lo siguiente. Primero requiero empezar diciendo que el siglo XXI está marcado por el crecimiento del castrismo. El siglo XX, del año 1959 específicamente, al inicio del siglo XXI, han sido décadas desde el siglo XX hasta ahorita, hasta el inicio del XXI, marcadas por el castrismo, décadas marcadas por el castrismo. ¿Cuáles son las características de ese castrismo que marca el siglo XX y que posteriormente continúa desde 1959 hasta principios del siglo XXI? Fusilamientos, que yo diría en este caso, y le voy a agregar los fusilamientos de las personas que no podemos opinar. Fusilamiento en la isla de Cuba, donde Raúl Castro y Fidel Castro se dieron el lujo junto con el Che Guevara de fusilar toda la disidencia y desaparecer la disidencia de la isla de Cuba. Violación de los derechos humanos, crímenes de terrorismo, guerrillas rurales urbanas, invasiones, narcotráfico. Y cesó esto cuando cayó, dice, cesó esto cuando cayó que no cayó, se transmutó el comunismo de Rusia, pero eso es otro tema. Cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se montó el castrismo y el Foro de Sao Paulo en Brasil. Y estuvo latente mientras Cuba agonizaba en su periodo especial. Pero en el año 1999 asume en Venezuela el poder político un señor llamado Hugo Rafael Chávez Frías y le proporcionó a Cuba dólares, petróleo y asimismo recreó al castrismo, que tuvo como consecuencia que penetró ahora en el siglo XXI con un discurso que llaman el movimiento bolivariano. Luego Hugo Rafael Chávez Frías propuso el proyecto del ALBA y después lo llamaron socialismo del siglo XXI y hoy se denomina castrochavismo, porque el castrismo del siglo XXI no existiría si no fuera por el aporte criminal de Chávez para recrearlo y para entregarle a Venezuela entera a Cuba. Continúo.
porque es muy interesante. ¿Qué es el castrochavismo? Yo lo he definido en un libro mío que ya tiene más de 5 años circulando y está traducido al inglés, y ahora lo voy a traducir en idioma portugués para que circule en Brasil, titulado El castrochavismo. Y el castrochavismo, según, ¿verdad?, lo que estamos hablando, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que es sumamente acertado, dice: castrochavismo es una organización de la delincuencia organizada transnacional que toma y recrea toda la metodología castrista del siglo XX y, por supuesto, la toma y la continúa en el siglo XXI y asume y detenta el poder por medio del terrorismo de Estado bajo el liderazgo de Cuba en los países como lo que era la República de Venezuela, hoy llamada República Bolivariana de Venezuela, porque le cambiaron por medio de una constitución el nombre y desaparecieron la República de Venezuela y constituyeron una república progresista y terrorista en los países de Bolivia, Nicaragua, y busca expandirse conspirando contra todas las democracias del área de la región centroamericana e hispanoamericana. Notas características del castrochavismo. Número 1. El castrismo del siglo XXI es lo mismo, nada más, lo que son los crímenes y las mismas prácticas, ¿verdad? Ejercicio del poder, terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, presos políticos, torturas, asesinatos, exilio político, como lo vivimos todos los venezolanos, pero que somos más adelante catalogados de criminales y nos niegan el derecho a la identificación, agresión a las democracias, como lo estamos viendo en Colombia, en Argentina, en Bolivia y parte también de Brasil y Perú, guerrilla, narcotráfico, todo bajo la continuación del siglo XXI, o la continuación en el siglo XXI. El segundo elemento es que ha logrado una organización de expansión de la delincuencia organizada que abarca hoy en día dictaduras ubicadas en países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, yo diría también Brasil por lo de Lula da Silva, y estuvieron en la República de Ecuador, y tienen 2 gobiernos dictatoriales en países democráticos que son México y el país de la República de Argentina. México liderado por el que hoy es presidente llamado López Obrador, y Argentina en su momento liderado por Fernández Kirchner, y yo lo llamo regímenes o gobiernos paradictatoriales o sistemas de gobierno que, siendo de tradición democrática, han puesto su política exterior y gran parte de sus recursos internos para sostener y proteger al terrorismo de Cuba y su forma de dictadura, con el fin de rehabilitar a la dictadura genocida de Venezuela para reponer a la dictadura de la República de Bolivia, cosa que han logrado, ¿verdad?, y para encubrir a la dictadura de Nicaragua. Y recalco que ese es el papel que está haciendo en este caso López Obrador, presidente de México, y de Fernando Kirchner, que está pagando con dólares y con el apoyo recibido del castrochavismo para tomar el poder en estos países. Continúa el texto. Pero hay 2 países más en donde detenta el castrochavismo el poder ejecutivo en esa república. En este caso son Perú y Chile. Y les hago esta observación porque ahí no han logrado avanzar todavía, y el resto son países que se encuentran bajo la amenaza, porque a través del Brasil, del famoso y llamado Foro de Sao Paulo, a través de la FARC de Colombia, a través de las organizaciones del narcotráfico y a través de todo el sistema castro-chavista, y que es muy extenso, que incluso opera y va desde las embajadas de estos países dictatoriales hasta la operación criminal por medio de las mafias vinculadas con las mafias europeas,
como son, por ejemplo, las mafias de Rusia o las mafias más radicales de Arabia, de la parte de Oriente Medio. En este caso, las mafias iraníes, y con todo el sistema de las dictaduras transnacionales, ¿ok?, que están más allá del hemisferio. Todas ellas juntas operan para destrozar las democracias. Entonces, en medio de este marco que tenemos, yo creo que sería una excelente idea que se realizara una especie de frente, ¿verdad?, hemisférico contra este tipo de dictaduras específicamente. O sea, él propone esta solución, un frente que vaya en contra de ese crimen organizado. Porque aquí requiero hacer una precisión en este caso, y él señala, ¿verdad?, que el castrochavismo no tiene nada que ver con las ciencias políticas. Nada tiene que ver con el sistema de esas ciencias políticas ni con la política en sí. Eso se debe de tratar como una delincuencia. Y el error en el que tenemos que prohibirnos todos caer es entrar en un debate ideológico, político, pragmático con el crimen organizado, porque al final todo lo que requiere el crimen organizado, como es la estrategia del G2 cubano, que es el organismo de inteligencia policial y militar de Cuba, que es el servicio de inteligencia criminal, digo yo, de Cuba, y así y es como se denomina en Cuba, G2 cubano, es estar dentro del sistema político, porque eso es lo que ellos buscan, penetrar las ciencias políticas de ese país y entrar en el sistema político, infiltrar el sistema político de ese país. La solución, dice el doctor, es sacarlos de la política y hay que tratarlos como son, criminales. Porque Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son o constituyen, para mí son territorios secuestrados, pero él dice que son territorios narcoestados. Yo en este caso abro un paréntesis y digo que son territorios secuestrados por esta gran organización criminal y que han desaparecido a través de reformas de sus constituciones los países anteriores que sí eran democráticos. Todos estos países, continúa el doctor, apoyan y alientan al terrorismo y utilizan a la migración como un instrumento de presión sobre los Estados Unidos de América y sobre todos los demás países en un acto de agresión. Yo diría la migración es víctima de toda esa guerra del Holodomor, del genocidio, específicamente como estamos viviéndolo en Venezuela, que estamos viviendo un holocausto, pero muy sutil para que no vaya la Corte de Nuremberg o la OTAN directamente a intervenir. Entonces él dice, ¿verdad?, que en este sentido hay que hacer propuestas. En primer lugar, prohibirnos equivocarnos con lo que es definir el enemigo. Y aquí el enemigo se denomina castrochavismo, pero entiendan que el castrochavismo es Cuba, se llama Cuba. El resto es la expansión de la dictadura cubana, y una dictadura cubana que ya les he referido cómo se recrea aquí en el siglo XXI, que está tan fuerte y que es la líder de Hispanoamérica hoy en día, y Estados Unidos lamentablemente lo reconoce. Segundo, hay que definir quiénes somos todos, dice el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Pero hay que empezar en entender que en Hispanoamérica todos tenemos que integrarnos a trabajar en conjunto contra este enemigo que quiere destrozar Hispanoamérica y que ya empezó a destrozar y destrozó la vida de todos los venezolanos y hizo esa guerra en Venezuela, y que ahora está destrozando la vida de los colombianos. Están en Argentina, están en Chile destrozándole la vida a los chilenos, y que ellos verán cómo se quitan eso de encima. Los peruanos, los brasileros. Los venezolanos creyeron en su momento, según dice Carlos Sánchez Berzaín, que fue verdad, que ellos pensaban que solo podían contra el castrochavismo. Los peruanos dicen que no necesitan a nadie,
y que ellos pueden solos. Lo mismo piensan en Brasil, diciendo que se va a crear un antíforo. Lo importante es, como dice el doctor, identificar al enemigo y es señalando la condición del enemigo. Y finalmente, dice el doctor, yo termino diciendo que es una tarea bastante difícil porque he descubierto que en 20 años de exilio que lleva el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que está luchando por la libertad y la lucha contra las dictaduras o regímenes de organizaciones criminales que secuestran el territorio de los ciudadanos, ha sido una tarea bastante difícil. ¿Por qué? Porque es difícil, porque según el doctor Carlos Sánchez Berzaín, dentro de esa integración se mezclan lamentablemente amigos de mentira y enemigos de la verdad. Este es el material que yo quiero compartir con ustedes, un material maravilloso de un doctor que es magistral, que cuando yo lo escuché me animé muchísimo a hacer este material con el permiso del doctor, porque él define exactamente qué es el castrochavismo, una organización criminal. Les vuelvo a repetir que él tiene un libro de lo que es el castrochavismo y se llama Carlos Sánchez Berzaín. Y yo he repetido en muchas oportunidades que el enemigo es Cuba, que no es el pueblo cubano en sí. Yo quiero hacer una diferencia aquí. Es la institucionalidad podrida que está secuestrada hoy, que secuestra a los cubanos y secuestra a los ciudadanos cubanos, y ha hecho de esta isla una cárcel y un campo de concentración. Ahora el campo de concentración de Auschwitz se llama República Bolivariana de Venezuela. Debo recordarle a los Estados Unidos que los niños en Venezuela comen de la basura y que es un infierno vivir allí. Usted puede llevarse $5,000 y simple y llanamente a usted no le alcanza, porque el dólar, como el dólar no está instituido propiamente en el Banco Central de Venezuela por un acuerdo específico celebrado por el Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y con el Ministro de Economía de los Estados Unidos, bajo la premisa que la Reserva Federal trabaje como trabaja en Ecuador, que deposita los dólares nuevecitos a través del Banco Central. Lamentablemente es un dólar negro que circula. Los que pueden tener acceso a él pueden comprar los alimentos y los que no comen basura. Esa es la Agenda 2030 de Venezuela. Venezuela está muy bien definida con este doctor, que lo felicito donde quiera que esté, doctor, mis respetos para usted. Y discúlpeme que le haya transcrito, pero es que magistral como usted lo define, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, donde quiera que esté, mis respetos. Yo soy abogado y de verdad magistral como usted lo definió. Yo le vuelvo a repetir a los Estados Unidos, nosotros vivimos una guerra. Los venezolanos estamos tratando de dar testimonio de cómo es una guerra asimétrica. Maduro no sale con elecciones. Discúlpeme, no sé qué estrategia tengan ustedes, pero ustedes jamás deberían medirse si de verdad son personas decentes con un terrorista. Tal cual como lo dice aquí este material magistral, excelente, de mi excelentísimo doctor, y lo nombro con mucho orgullo, Carlos Sánchez Berzaín. A mí no me cabe como abogado, dentro de mi estructura judicial, no me cabe el término de ir a unas elecciones a competir con un terrorista que tiene 3 órdenes de captura y una recompensa constituida por los Estados Unidos de Norteamérica, por el excelentísimo Tribunal de Estados Unidos de Norteamérica. Puede ser, vamos a decir, lo que es la gran crisis que pasa Estados Unidos ahorita en sus instituciones políticas. Maduro no es considerado un presidente de la República. Le prometo que voy a imprimir un material que también tengo, que se me olvidó
incluirlo aquí, que es la orden de captura de Maduro, emitida en ese momento por la Corte Suprema de Justicia, ejerciendo funciones a través del artículo 350, 33, 328 de la Constitución progresista que realizó el mismo Chávez, y le está metiendo el cuchillo con el mismo cuchillo que él nos hizo a nosotros, y que cumple funciones protegidos dentro de la bandera de los Estados Unidos, porque si ellos hacían eso dentro de Venezuela, iban a ser torturados por los castristas, iban a ser metidos en mazmorra y no iban a cumplir su función. Entonces, de verdad que es vergonzoso que teniendo nosotros abogados, continúen con un circo diciendo que Maduro es legal. Les repito, voy a sacar aquí, ¿verdad? Yo quiero que ustedes vean, yo siempre viajo con mi diosa Temis. Y el país que me la dio lo amo muchísimo. Y una cosa que tiene el derecho es la lógica jurídica. Y en ningún momento no tiene ningún tipo de lógica que si tú tienes un ciudadano que es colombiano, con partida de nacimiento colombiana, padres colombianos, y encima tiene 3 órdenes de captura, tú digas que te vas a medir en unas elecciones. Aparte, quería terminar la idea de que dicen que con estas elecciones se legaliza Maduro. Señores, como bien lo dice mi diosa Temis y todos los profesores como Betancourt, ven cómo ellos ya han partido y están impartiendo justicia a través de San Arcángel Miguel, porque ya no están con nosotros, son mis profesores de la Universidad de Carabobo. Maduro no tiene ningún tipo de legalidad, ni la tendrá jamás. Por lo tanto, él no puede estar en ninguna contienda electoral, por muy legal que ustedes lo quieran pintar. Simple y llanamente ustedes son una pila de sinvergüenzas que se burlan del dolor específico de los venezolanos, que huyen de un genocidio. ¿Dónde está el genocidio? En el Estatuto de Roma. Por favor, todos los que son abogados pueden leerse el Estatuto de Roma, el Código de Nuremberg, el Código de Ginebra 1, 2, 3, 4 y siguientes. Nosotros somos las personas más perseguidas y odiadas de Hispanoamérica por nuestra forma de ser, porque venimos con un gran dolor encima. Nos piden unos documentos que no podemos dar, porque simple y llanamente la República de Venezuela, para que lo sepa Hispanoamérica y para que todos se sientan complacidos, ha fallecido cristianamente. La única que está es la República Bolivariana fascista de Maduro y de Hugo Rafael Chávez Fría, con una constitución que ellos hicieron por secuestrando el derecho a su medida, y que pretenden llevar esta doctrina criminal a los demás países. Que a nosotros nos humillan diciendo que nosotros no somos gente de trabajo. A ninguna persona que huye de la guerra le da tiempo de hacer sus documentos, porque tú estás salvando el bien más preciado que puede tener el ser humano, que se llama la vida. Y el simple hecho de tú estar en una frontera solicitando que te protejan, te da el derecho de que a ti te protejan la vida. Yo soy ejemplo de que yo solicité el asilo, expliqué por qué me afectaba. Me afecta porque hasta la presente fecha yo tengo 5 años sin pasaporte. El pasaporte cuesta $430. Aberrante. Y de paso me obligan a tener un pasaporte de un elemento guerrillero firmando el pasaporte él y sus elementos, como son Maduro y toda su gente. Y todos los países se han confabulado para aceptar ese documento de una persona ilegal. Segundo, nosotros nos niegan el derecho a opinar, dar nuestra opinión política. Eso es para nosotros. Nos acusan de chavita, nos acusan de que estamos locos. A mí me acusan de todo.
Pero los Estados Unidos, como siempre, ellos han revisado mi récord. Yo figuro en Google a mucho orgullo y todas mis cosas las he tratado de hacer de la manera más limpia y honrosa, siguiendo el ejemplo que me dio mi santo padre, que debe estar en el cielo y que fue profesor de educación media en la Carabobo. Lo pueden buscar, Fidia Salazar, un hombre sumamente honroso, que todas sus cosas las hizo limpiamente, entre los muy pocos que ustedes, de las personas que hoy en día están. Y murió de una manera bastante penosa, por falta de asistencia, porque el régimen no daba chance para que yo consiguiera el empleo suficiente y el dinero suficiente para darle a mi papá una asistencia digna. Aparte del Holodomoro y el Holocausto y el genocidio que yo misma viví en Venezuela. Tú puedes estar tranquilo en tu casa mientras no hables del régimen, mientras tú estés en todas las instituciones y puedas tú medio salvaguardarte, porque es lo único que hay. Bueno, mis estimados, mi concepto y mi tesis judicial es que Maduro en nada se legaliza, en nada se legitima. Quiero que escuchen muy bien. Esa, para mí, no cuenten conmigo en yo participar en algo alevoso que no es legal. Me disculpan los Estados Unidos, que ustedes digan que van a decir lo mismo y el mismo procedimiento de Capriles, que Capriles ganó, pero que le robaron eso y después firmaron el acta de la traición, ¿verdad? Sigue siendo el mismo sistema en donde Maduro sigue ilegal con 3 órdenes de captura y que mientras no sea removido por orden de fuerza académica a través de unos militares o de fuerzas especiales, Venezuela, ese territorio llamado República Bolivariana, no tendrá sanidad, porque ahí hay que sanear muchas cosas. Y bueno, yo respeto a aquellos que viven en Disneylandia, que dicen que con unas elecciones donde está María Corina Machado, ella sí va a arreglar, y los brujos dicen que sí va a arreglar todo. Quizá, pero me imagino que detrás de ella vendrá un poco de militares a llevarse preso a Maduro, ¿verdad? Con esas elecciones. Y vamos a ver si Cuba, que tiene secuestrado a Venezuela, entrega el territorio tomado de Hispanoamérica y va derechito para Colombia. Tiene ya México, tiene Argentina, tiene a Perú, tiene a Bolivia y tiene a Brasil. ¿Será que lo entrega? Vamos a hacer un bestseller con eso, ¿ok? Yo doy mi opinión porque yo soy una mujer liberal, libre. Y ustedes pueden buscarme, mi nombre lo pueden buscar perfectamente en Google y le va a aparecer magistralmente mis documentos y mi récord académico. Que lamentablemente yo pedí el asilo y Estados Unidos dijo que yo era chavista, anarquista. Bueno, yo me quedé con el sabor de ser testigo de que es verdad que no aprueban los asilos de la gente que huye de la guerra. Cualquiera sea el pretexto, para eso está el Estatuto de Roma y el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Cartagena. Y si ustedes no están suscritos nada y ustedes tratan a los refugiados como bestias y animales, si nosotros nos tratan a los venezolanos así, por favor, mis queridos y estimados colombianos, cuando Petro ya rompe formalmente las relaciones, prepárense, porque así van a tratarlo, a pesar de que ustedes tienen un genocidio dentro de su país y pronto se quedarán sin país. Si las Fuerzas Armadas de Colombia no se entrenan de verdad para quitar los elementos negativos y neutralizarlos. Bueno, sin más me voy a despedir. Les prometí el material interesantísimo, espero que lo escuchen. Les vuelvo a invitar para que hagan clic en la campanita y en el botón de notificaciones, me sigan para más videos y les doy las gracias a los de YouTube por permitirme esgrimir mis ideas y agradezco a todo mi público que me sigue. Les doy las gracias a todos, les mando un abrazo, que Dios los proteja y los quiero a todos.